Bien. Voy a hacer un ejemplo que sea un poquito más, si no, no van a ver lo que ustedes quieren ver, en realidad. Yo les voy a preguntar a ustedes, selecciono un grupo de personas y les pregunto cuánto pesan. Pesan de peso. Su respuesta puede ser, arranca, no sé, el más livianito pesa 50 kilos, alguien me dice que pesa 52, por ahí uno me dijo que pesaba 65, otro me dijo que pesaba 73, otro 87, otro que pesa 55 de vuelta, otro, no sé, 64. Bien. ¿Qué tipo de variable es esta? Continuo. Es continua, pero como no tiene coma ninguno, pero sí. ¿Están todos de acuerdo que es cuantitativa continua? Sí, porque es muy común que una persona te diga 50 y medio, 52 y medio. Bien, esto es muy importante. El tipo de variable lo defino antes de hacer la encuesta, no después, porque yo miro estos datos y son todos discretos. De todas formas, yo tengo que pensar que alguien, cuando yo le pregunto cuánto pesas, existe la posibilidad que me digan peso 60,5. Entonces, tengo que contemplar esa posibilidad. Por lo tanto, el tipo de variable que yo elijo para definir el peso de una persona es cuantitativa continua. Claro, lo declarás como float por las dudas, lo que está diciendo el compañero. Por más que todas las respuestas sean discretas, pero tengo que considerar la posibilidad de que alguien me haya respondido un valor continuo. Así que de antemano lo pienso como continuo. Después las respuestas son discretas, no hay problema, pero yo me aseguré de que ante cualquier cosa tenía la posibilidad de que fuesen continuos. Bien. ¿Cómo hago para armar los intervalos? Tengo que saber qué cantidad de intervalos voy a armar. ¿Cómo sabía la cantidad de intervalos? ¿Cómo se hacía? Contás la cantidad de datos y sacás la raíz cuadrada. Bien, es un aproximado. Esa cantidad de datos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total son 7 datos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 7? 2.6. La raíz cuadrada de 7 es 2.6. Vamos a redondearla en 3. ¿Por qué la voy a redondear en 3? Y porque hacer 2,60 y pico de 2 y pico de intervalos no tiene mucho sentido. Vamos a hacer 3 intervalos. Solamente voy a hacer 3 intervalos porque lo que quiero es trabajar poco. Nada más. Entonces, voy a hacer 3 intervalos en total. ¿De cuánta amplitud? Otra de las cosas que me tengo que preguntar es la amplitud del intervalo. Amplitud es el ancho y largo que va a tener el intervalo. ¿Cómo mido eso? Primero Y tenés tenés que que sacar sacar el el rango rango. primero. Voy a sacar otro valor que es el rango. ¿Cómo calcular el rango? Valor más grande, pero menos valor más chico. Tengo que observar el valor más grande. ¿Cuál es? 87 por lo que veo, menos el valor más chico que es 50. Esto es 27. 27 es el valor del rango. Bien. Tengo el rango, tengo la cantidad de intervalos que voy a hacer. ¿Qué me falta? La amplitud del intervalo. Seguimos con la amplitud del intervalo. ¿Cómo se calculaba esa amplitud? Es 37, profe, 87 menos 50. Oh, perdón. Es verdad. $37. Bien. ¿Cómo calculábamos la amplitud del intervalo entonces? ¿Qué tenía que hacer? El rango dividido la cantidad de El intervalos. número de intervalos. Dividido 3. El rango dividido la cantidad de intervalos. Esto es, el rango es 37 dividido 3 me va a dar
la cantidad de... 12,33. ¿Cuánto? 12,33. 33. Bien. ¿Quieren redondear en 13 o quieren redondear en 12? ¿Cómo quieren hacer? Y en 13. Acá dice Franco 12, otro dijo 13. ¿Verdad? Como ustedes quieran. Y acá vamos a... Es más cómodo trabajar con números pares. Bueno, vamos a trabajar con números pares. Listo, entonces lo vamos a hacer con 12. ¿Por qué? Porque quiero. No porque haya una regla que marque que lo tengo que hacer de una forma o de otra. Entonces arranco. El primero de los valores tengo que incluir es el primero de los valores del intervalo, el 50. ¿Hasta dónde voy a ir? 62. 62, porque la amplitud es de 12. Muy importante esto. Incluya el 50 con el corchete, excluya el 62 porque tengo un paréntesis. Siguiente. Sigo con el 62 hasta el 74. Paréntesis. Es muy importante, el primer valor siempre con corchete, el último valor siempre con paréntesis. Sigo. De 74, fíjense que se va repitiendo, este con este con este, hasta el 86. Bien. ¿Me quedó bien la cantidad de intervalos? ¿El recorrido de todos los datos aparecen o tengo que hacer uno más? Uno Uno más. más porque Falta uno falta el más. 87. Ah, qué cosa. Entonces 12 no me... Fíjense que no me hubiese servido 12, tendría que haber elegido 13. Pero eso es algo que me doy cuenta una vez que yo estoy armando el intervalo. Bien, entonces, arranco con 86 y sigo hasta 98. Ahora, si alguien quiere preguntar algo, hablen porque... Ahí está. Bien. Entonces, fíjense lo que me pasó. Yo dije, voy a hacer 3 intervalos. Y ahora veo que termino haciendo 4. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. O sea, No hay ningún total, problema. ¿Qué me hubiese incluís todos los convenido? datos. ¿Qué me hubiese convenido, en realidad? Y tomar 13 como amplitud intervalo. No, pero no, yo soy cabeza dura y quiero tomar 12 porque me gustan más los números pares y me quedo con 12. No hay ningún problema. Me quedo con 12 porque yo tenía Claro, ganas te va a quedar un intervalo con un dato, el último. Pero ¿hay algún problema? ¿no? Mientras me quede todos con algún valor, no hay ningún problema. Entonces, seguimos. Vamos para que ustedes vean también qué es lo que les va a pasar, qué es lo que me pasa a mí al momento de hacer esto, qué es lo que les pasa a ustedes también. Les surgen esta cantidad de dudas. Este es el X sub I. Vamos a ver las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa, las marcas de clase, tengo que hacer varias. Bien, escribo. ¿Qué es lo que va acá? El intervalo. ¿Qué es lo que generalmente se pone al costadito? La marca de clase. Vamos a poner MC. ¿Saben qué es la marca de clase? Lo próximo que hay que poner, frecuencia absoluta. Seguimos con frecuencia relativa. Vamos a poner frecuencia acumulada nada más para hacer menos cuenta. Frecuencia acumulada. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Esto lo entienden? ¿Hice algo que no se entiende? Me dicen. Todo bien. Y acá lo último que hay que poner son los totales. Bien. Marca de clase. ¿Cómo sacamos la marca de clase? La diferencia Las- del intervalo dividido 2. Bien, en este caso, 6 sería, o sea, la marca de clase en este caso sería 56. En este caso sería 68. En este caso sería 80.
En este caso sería 92. Vamos a calcular las frecuencias absolutas. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite un dato que esté dentro de ese intervalo. Bueno, entre 50 y 62 tengo 1, 2, 3 valores. 3 dije. Entre 62 y 74, 1, 2, 3 valores también, ¿no? Dígame si me equivoco. Entre 74 y 86, ¿hay alguno? 73. Ah, no. No, 74 No, no hay inclusive. ninguno. Uno. No hay ninguno. Acá, Uno. uno solo. Bien. Profe, una pregunta que puede ser una curiosidad. Cuando los intervalos, el extremo menor y el mayor son pares, ¿la marca de clase te va a dar par o no? Sí, O sea, te va a dar sin coma. sí. Quizás es otro de los Eso. motivos por los cuales, si quieren hacer cuentas con valores pares también. Bien, el total, 3, 6, 7. Bien. Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo se calculaba? Bueno, lo mismo. Esto creo que lo saben ya. 3 dividido 7. 3 séptimos. 0. Y un séptimo. La frecuencia acumulada. La suma total de esto me va a dar. Me tiene que dar 1. Que no vea ninguno en el parcial que pone que le da 0,99 o 1,01. Eso tiene que dar 1. No importa cómo, pero tiene que dar 1. Otra vez, se considera un error grave si ustedes, por más que al momento de hacer las cuentas con la. Si ustedes hagan la cuenta si quieren con calculadora, ¿cuánto da un séptimo? 1 dividido 7. Y fíjense. 0,14. Sí, no, da más números. 1 dividido 7. 0,142857142. Y faltan. Pero bueno. El tema es este. La suma Claro, no vas a total. poner todos los números. La suma total tiene que dar 1. Si ustedes ponen 0,14 y lo empiezan a sumar con los anteriores, no le va a dar 1. Pero, ¿qué hago? Miento y de última poné que da 1, porque la suma total tiene que dar 1. Como mucho ponerlo como fracción, y si lo pones como fracción no va a haber posibilidad a error, porque 3 séptimos más 3 séptimos más 1 séptimo da 7 séptimos, que es 1. Frecuencia acumulada. El primer valor siempre coincide con el mismo valor de la frecuencia absoluta. El segundo valor se suman este con este. Acá da 6. 6 más 0 también da 6. 6 más 1, el último valor coincide con el total de los datos, 7. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Duda, no? No, profe. ¿Por qué falta una columna? Sí, dije que no la hacía, pero... ¿Qué columna faltaría, Dani? Bueno, multiplicar por 100 la frecuencia relativa. Creo que eso tampoco... Si alguno tiene duda lo hacemos, pero... La de frecuencia absoluta por la marca de clase. En realidad, esa columna es para empezar a hacer las cuentas, pero no es una columna que se pida para mostrar datos. La que vos me estás diciendo, Dani, recién, se utiliza como estrategia para poder conocer cómo llegar al resultado, pero en realidad no es una columna que se necesite para mostrar los datos. ¿Se entiende? Es una estrategia para ir conociendo cuáles son los datos, pero no se utiliza como para mostrar. Cuando yo te pida hacer una tabla de frecuencias, esa columna no hace falta que la agregues. Es una estrategia que uno usa para poder mostrar los datos, nada más. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Calcular la media aritmética. ¿Cómo hacemos para calcular la media? Sumás todos los MC dividido el número que está en FA, el total. ¿No? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, es por la cantidad total de datos. Así es. Pero se olvidaron de un detalle. Pero estamos con No, intervalos tenía que hacer ¿no? la
No es MC. Tenés que multiplicar MC por la frecuencia absoluta, hacer la sumatoria de todo eso y eso dividirlo por la media. Bien. Entonces sería 56 por 3 más 68 por 3. Lo que estoy haciendo es multiplicar este por este, más este por este, más este por este, ¿sí? Acá sería, que era lo que estaba diciendo también el compañero de hacer, pero como columna, pero lo estamos haciendo paso a paso. 80 por 0, que esto va a dar 0, y 92 por 1. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar todos estos valores y dividirlo por, como habían dicho, el total de datos, que es 7. ¿Alguien lo hace, por favor? Todos estos valores, 56 por 3, más 68 por 3, más 80, más 0, más nada, más 92 por 1, todo eso dividido 7, que es el total de datos. ¿Alguien que lo haga, por favor? Yo voy a hacer otra cuenta. $42,2 me dio. No sé si Bien. a alguien le dio lo mismo. Yo voy a hacer otra cuenta. 42,2. $42,2. Sí. ¿Qué cuenta están haciendo? Esperen. A los que le dio 42,2, ¿qué cuenta están haciendo? ¿No era la suma de todas las multiplicaciones dividido 7? 56 por 3, más 68 por 3, más 92. ¿Hicieron eso? Ah, no, algo hice mal yo. No, lo que te pasó me pasó a mí. Y lo tomaste como si fuera una coma, ¿no? 56,3 Sí. hiciste. No, ¿por qué me di cuenta? Me hacía ruido otra vez. ¿Por qué me hacen ruido esos números? Estamos trabajando con datos de que van del 50 al 87. Jamás te puede dar 44. Un valor que no aparece acá en este rango de valores. A los demás, ¿cuánto les había dado? ¿Se entiende? Sí. 66,2, 63. Perfecto. Ahora, 66,28. 66,28 no está mal poner. Perfecto. Ahora, pregunta del millón. ¿No era más fácil sumar todos estos valores y dividirlo por 7 que hacer todas estas cuentas? Y sí. Y en este caso sí, porque son pocos valores, En pero este caso como sí, porque son pocos muchos, valores. Si ustedes suman todo esto, ustedes calculan el promedio de todo eso a mano, o sea, sin hacer los intervalos y nada. ¿Cuánto les da? Es sumar todos esos valores dividido 7. como profe, repite la pregunta, por favor. Claro, yo les dije, este es el promedio de datos. ¿De qué datos? De todos estos que están acá. Pero no era más fácil sumar todos estos valores y dividirlo por 7 también, como un promedio tradicional, que uno calcula cuando normalmente quiere saber su promedio de notas. Sí, debería dar algo muy parecido. Le da 63,7. 63,7. ¿Qué hacemos? Y ese es más Fíjense, preciso. obvio, el promedio verdadero es el que uno calcula sumando todos estos valores y dividiéndolo por el total de datos. Fantástico. Pero fíjense que el promedio no coincide. Sin embargo, no está mal decir que el promedio es este, porque hicimos todas las operaciones matemáticas que hay que hacer y el promedio nos da este, que no coincide con el promedio real. ¿Hay algún problema? No, porque en realidad el promedio no es que... ¿Qué fórmula, Kevin? Las dos son equivalentes. Sumar todos estos valores. El tema es que nosotros de plaga, cuando tenemos tan poca cantidad de datos, no hay que hacer intervalos. Los intervalos se hacen
cuando tenemos una gran cantidad de intervalos. El tema fue ese. Por eso nos da distinto. Y siempre nos va distinto. Por más que tengamos 10.000 datos, calculemos el promedio con intervalos, no nos va a dar igual que haciendo dato por dato y calculando el promedio. Nos va a dar parecido. Fíjense que no nos da 80 y pico, nos da 40 y pico. Nos da parecido, pero no nos tiene por qué dar igual. Y esto es algo que a lo mejor hace ruido también con lo que estoy diciendo. No nos tiene por qué dar igual. Es más, si alguno de ustedes, en vez de hacer la amplitud del intervalo de 12, lo hubiese hecho de 13, van a ver que también les va a dar distinto. ¿Está mal? No, no está mal. Son decisiones que uno toma al momento de analizar los datos. Como la persona que estaba mostrando los gráficos que hoy les enseñaba, que uno lo muestra con una escala, otro lo muestra con otra escala y se ven cosas diferentes. Bueno, acá no es tanto que se ve, sino que uno cuando ve los datos, observa que dan distinto. No hay ningún problema, son todos correctos. ¿Se entiende? O los confundo más de lo que ya estaban. Pero en realidad lo que les quiero mostrar es esto. Claro, también pasa lo mismo con la moda, ¿sí? Tal cual. Lo que quiero que noten es esto, que esta parte de estadística no es tan exacta, tan precisa como a lo mejor lo que ustedes están acostumbrados a ver en matemática, que da un valor y si te dio igual que a tu compañero, que estaba bien, claro, es lo que está... Lo que pasa es que esta no es una parte de la matemática que es estadística, que es descripción de datos. Y más en cuestión de decisiones, fíjense, bueno, pero ahí está que la decisión no tiene que ser única, la decisión puede ser interpretada de muchas maneras, y eso es lo que más ruido quizás haga. Por eso, Ezequiel, creo que lo había comentado la clase anterior, lo que es el Big Data, lo que es el análisis estadístico de datos, es lo que más está valorado hoy en día. ¿Por qué? Porque no es, vos en matemática podés hacer un programa que te calcule todo lo que vos quieras, como las calculadoras. Pero hay que tomar una decisión a partir de eso. Y según cómo uno cargue los datos, según cómo uno los pueda llegar a interpretar, puede ir para un lado, puede ir para el otro. Por eso es que los analistas de datos son tan bien remunerados, porque tienen que tener la capacidad no solo de hacer los programas y de hacer este tipo de operaciones que la hace una calculadora, sino de tomar la decisión. Y demostrar también para dónde es que tiene que seguirse una importante decisión. Si no, hagan una cosa, si alguno tiene una computadora ahí a mano, busquen, así, escriban esto, cuál es la carrera del futuro, cuál es la carrera mejor remunerada en Argentina, la carrera del futuro de la UBA es la mejor universidad que tiene el país. Busquen eso, a ver con qué se van a encontrar. A ver si estoy mintiendo. Digo, ¿por qué No, profe, la mejor es la UTN, a pleno. es la mejor de las técnicas? Pero yo hablo de las universidades generales, rankeada a nivel internacional, es la UBA. No, la de medicina no. La mejor carrera, la más remunerada, no, menos sociología. Busquen en la carrera que les estoy diciendo, la de analista de datos estadísticos. Y un montón, si hay como miles de personas que se notan en la Facultad de Medicina de acá de Mar del Plata, así que. Analista de Big Data, sí. Que es básicamente analizar esto, obviamente no con 7 datos como les tiré yo, sino con millones de datos. Sobre todo para las redes sociales, es muy, muy útil. Y saber este tipo de cosas es muy bien remunerado. Es lo que mejor se paga hoy en día. Hoy en día, busquen, si no, es más, la mayoría de las personas que trabajan haciendo análisis de Big Data no trabajan ni siquiera para este país, trabajan para Europa, trabajan para Estados Unidos. La verdad no sé lo que es data entry, Franco. Supongo que si habla de data, habla de datos, supongo que sí. No tiene que ver con lo que son las bases de datos, sino con el análisis estadístico de datos. Si te digo, te miento. Pero bueno, a lo que voy es esto. Es muy importante interpretar todas estas cosas. Más allá de los datos que aparecen, de los números fríos, la persona que logra hacer interpretaciones de estas cosas y que logra mostrar algo, entonces sí, Franco. Sí tiene que ver con eso. La persona que se encarga de hacer esto es muy bien remunerada. Entonces, sepan que están aprendiendo algo que les va a hacer bastante ruido, que les va a modificar lo mejor lo que ustedes están pensando, pero
que es muy importante. Bien. ¿Está más o menos claro esto? ¿Qué es lo que quiero que quede claro? Que pueden dar cosas distintas y estar bien igual. Básicamente como que se queden con esa idea que en estadística pasa Me quedó una duda. sí. Cuando sacamos la media con intervalos, entonces hacemos la sumatoria dividido por el total de intervalos. No, nunca dividimos por el total de intervalos. No, porque justo me perdí esa parte de cuando daba 66,28. No, dividimos por 7, que 7 es el total de datos. Total de datos. Eso claro. Eso es lo que siempre dije que no hay que dividir por la suma por el total de intervalos. Listo, me voy a hacer un tatuaje que diga eso. No dividir por Porque número no de voy a- intervalos. Pero si no, un día les muestro la cantidad de exámenes que tenemos con eso. Bueno, hasta acá encontramos la media. Faltaría ahora encontrar lo que es la mediana y la moda. Vamos a hacer esos cálculos. Bien. La mediana. ¿Cómo sacamos la mediana? Hay que ordenar primero los números en el En medio. intervalos, sí, porque tenemos intervalos. Sería muy fácil calcular la mediana. ¿En qué intervalo cae ese valor? ¿En qué intervalo cae el valor de la mediana? O sea, el valor mediano en este caso, porque la cantidad de datos es impar. ¿Cuál sería el valor mediano de 7 datos? Tendríamos que pararnos en el dato 3 y en el dato 4. El valor que estén entre el dato 3 y el dato 4. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el intervalo mediano acá? A ver. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? El dato mediano. ¿Cómo? Es ordenarlo. Está ordenado. ¿Cómo está ordenado? No No, está no está ordenado. El intervalo sí está ordenado. Lo que no está ordenado son estos datos. Ah, Hay que ordenar eso. No, Sí, no, igual no, es no. cinco. Olvídense. Porque acá Hay que tenemos buscar poquitos intervalos datos. medianos. Olvídense, hay que hacerlo con intervalos. Claro, eso digo. Hay que hacer la mediana de intervalo. Bien, para sacar la mediana de intervalo, primero que tenemos que observar cuál es el intervalo mediano. Claro, eso es muy fácil porque tenemos poquitos datos, pero nosotros estamos usando intervalos porque supuestamente tenemos muchos datos. Yo lo estoy haciendo rápido para no tener que hacer tantas cuentas. Pero Claro, no lo no, vamos a hacer trampa. ordenado, no lo vamos a hacer con dato por dato. Vamos a quedarnos con los intervalos. ¿Cómo tendremos que hacer esto con intervalos? Tengo 7 datos. La mitad de 7 es 3,5. Quiere decir que yo me tengo que parar entre el dato 3 y el dato 4. ¿Cómo ubico dónde está el dato 3 y el dato 4? Tengo que ir a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me dice que hasta acá, hasta este intervalo, tengo del dato 0, 1 y 2. El dato posición, como si fuese un vector. Entre el 0, 1, el 2. Y acá, en este 0, 1, perdón, 1, 2 y 3 sería, perdón. Arrancamos de 1. Y acá, en este intervalo, tengo del 4, 5 y el 6. Yo dije que estaba entre 3 y 4, así que tranquilamente me puedo quedar con este intervalo. El que está acá, entre 62 y 74, va a ser mi intervalo mediano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces te puede quedar con el de arriba también. Sí. No, con el de abajo. Porque está entre el dato 3 y 4. Con esto. Con esto me decís, sí, perdón, sí. Me puedo haber quedado con el de arriba también, sí. ¿Ven lo que pasa cuando tenemos que hacer este tipo de análisis? Porque en el otro no hay datos. Claro, Entonces la es frecuencia verdad. absoluta te queda igual. Es verdad. Sí, entonces tengo un rango entre 62 y 86. Esto saben por qué pasa, porque elegí poquito dato y porque no hay que hacer algún intervalo cuando hay tan poco dato. Pero bueno, más allá de eso, supónganse que me quedo con el intervalo que va de 62 a 74. Este que está acá es para mí mi intervalo mediano. ¿Qué dice la fórmula de intervalos medianos cuando tenemos que calcularlo con intervalos? Tengo que hacer L. Tienen la fórmula en la página, para no copiarla porque es bastante difícil de copiar, tienen la fórmula en la página 18. Tengo que escribir L
L es el límite inferior del intervalo mediano. El límite inferior, yo dije que este era mi intervalo mediano, el límite inferior es 62 para mí. Más, tengo que hacer en el numerador n sobre 2. ¿Quién es n? N es la cantidad total que nosotros tenemos de datos, la cantidad total de que tenemos de datos. O sea, n menos 2 va a ser 3,5 en este caso. Menos la frecuencia acumulada que tengo para ese intervalo, que la frecuencia acumulada en ese intervalo es 6. Por la amplitud que tiene el intervalo, que la amplitud del intervalo habíamos dicho que era 12, y todo eso lo tengo que dividir por la frecuencia absoluta que tiene ese intervalo, que es 3. Tengo que hacer toda esa cuenta. Profe, ¿la frecuencia absoluta no era el del intervalo anterior que se ponía? No, eso era en la moda. ¿De dónde salió 3,5, profe? Del n sobre 2, no sé si están viendo la fórmula. N es la cantidad total de datos, sobre 2, 7 es la cantidad total de datos. Tienen que hacer esa cuenta, ¿eh? Insisto, de todas maneras, no les voy a tomar no creo que les tome un ejercicio que tenga intervalos y tenga que calcular la mediana y la moda, porque fíjense que es horrible calcularlo, y además tiene un montón de errores, como se darán cuenta. Es mucho más sencillo hacerlo a mano, calcular el valor del medio. ¿Se entiende más o menos cómo hay que hacer con esto? Más o menos, o sea, complicado. ¿Por qué? ¿Dónde estaría la complicación? No, de sacar mediana con intervalos, eso es Es recordar la fórmula nada más, por eso insisto que no lo voy a tomar este. Pero Ok, ok, genial. recordar la No, fórmula para saberlo está bueno. ¿No? para Si saberlo mirás la nada más, pero fórmula, no es algo que se vaya a evaluar. si Ok, mirás ok. la fórmula en el módulo, no es tan difícil. Sí, Está leyendo la fórmula explicado. no, por eso eso lo van a poder tener, así que yo les digo también, chicos, no creo que se vaya a tomar. Ustedes rinden con otro docente y puede ser que se los tomen, pero ¿En qué página está eso de la mediana con intervalo y eso? Del PDF. ¿Si alguno sabe? perdón, sí, la frecuencia acumulada es hasta antes del intervalo, dije 3. Dispuse, a la 15. frecuencia acumulada me confundí yo. Era la frecuencia acumulada hasta antes del intervalo mediano, que es 3. Sí, es esto, me confundí yo. Sí. No, Dani, no escuchen esas cosas porque yo digo que no creo que voy a tomar ejercicios donde tengan que ustedes utilizar la fórmula de la mediana o de la moda en intervalos. Mucho más preferible tomarle ejercicios donde tengan que calcularlo como corresponde. Pero porque la fórmula en realidad es. Pero no se queden con eso, porque insisto, pueden llegar a tomarle otro docente y otro docente si quiere tomarle, lo quiere tomar, entonces lo tienen que saber. De todas maneras, como dijo un compañero, se la tatúan o la machetean o la tienen a mano, no hay problema. ¿Qué pasa con la moda? Que si la mediana era difícil de recordar, la moda peor. Para calcular la moda, primero lo que tenemos que saber cuál es el intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Es aquel intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta acá? El segundo. Primero no, Y los dos. absoluta. Esta es la acumulada. Absoluta es esta. ¿El primero o el segundo? El que ¿Cuál vos es? quieras. Elijan ustedes, como dice Karina. Y si ya el intervalo mediano es el segundo, te conviene el que el modal también sea el segundo, ¿no? Claro. Porque siempre tratamos de que los datos, fíjense que también la media aritmética está en este intervalo, así que en general se trata Claro. de que estén todos dentro del mismo lugar. Profe, una consulta. Si el intervalo mediano fuera el primero, 3 ¿cómo también. haríamos para...? ¿Cómo? Ah, No, si el intervalo mediano... si te quedó el intervalo mediano, pero bueno, todas estas cosas son las complicaciones que tiene al utilizar esta fórmula. Si te quedó el primer intervalo como intervalo mediano, pensá que el intervalo mediano es algo que tiene que quedar por el medio.
Si te quedó el primero es porque directamente armaste muy mal el intervalo. No tiene mucho sentido armar un intervalo con... ¿Se entienden? Sí, sí, tiene No, sentido. estaba mal ya directamente armado el intervalo, o pasa como acá, no tenía sentido armar intervalos para esta cantidad de datos. Hay muchas de estas cosas, por eso ven que no son todas tan lineales, tan lógicas, como estarán viendo. Bien, para calcular la moda, necesitamos tener el límite real inferior de la clase modal. ¿La clase modal cuál es? Vamos a elegir este. El límite inferior es 62, más tenemos que poner D1, que es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. La diferencia entre esta frecuencia, que es la frecuencia modal, y la frecuencia anterior, 0, porque sería 3 menos 3. Por eso están viendo que es horrible esto. Después tienen que sumar D1 más D2. D2 es la frecuencia modal más la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia que le sigue. La frecuencia que le sigue es 0. O sea, sería 3 menos 0, 3 más 0, que era D1, 3. Profe, acá en el PDF dice, que es raro porque dice, es la suma de D1 más la suma de D2. Sí, eso es en el denominador. Y Ah, de 1 ya era 0. De 2 es 3, 0 más 3, 3. Por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 12. De todas maneras, 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Quiere decir que la moda en este caso se representa con el valor 62. ¿Está bien? Todo esto daría 0. Por eso digo que la moda en este caso es 62. Cuando en realidad, si nosotros miramos, la moda tendría que estar más relacionada con, fíjense, el 62. ¿Es el valor que más se repite? No, ni a palo. De hecho, no se repite ningún valor. ¿No? No se repite ningún valor. Pero ven cuánto error. A ver, analicemos esto. Yo hago los cálculos de la moda y me dice que es 62 la moda. ¿Tuve algún error? No tuve ningún error. La moda es 62. Quiere decir que si yo tengo que diseñar ropa para estudiantes de UTN, a los cuales yo previamente le pregunté el peso, tengo que hacer ropa como para personas que pesen 62 kilos. Sin embargo, ¿cuánto pesa 62 kilos acá? Ni uno solo. Quiere decir que la ropa le va a quedar mal a todos. Entonces, entiendan esto. ¿Hice mal algo? No hice mal nada. ¿Tiene que ver con los datos que realmente había? No tiene nada que ver. Esto se puede entender como lo que les estuve explicando antes, cuando uno tiene datos y lo que pasaba, por ejemplo, con el INDEC. ¿Hay algo que se está haciendo mal? No. Pero de la manera que se están tomando los datos, la realidad, que es que la moda de 62, no representa, no tiene nada que ver con los datos reales que yo estoy tomando. Lo que pasa es que al hacerlo de esta forma, me dan resultados que no tienen mucho sentido con la realidad. ¿Hice algo mal? No hice nada mal. Tendría que modificar la manera, o sea, en este caso no tendría que haber utilizado intervalos, y en este caso, si quiero utilizar intervalos, tendría que haber hecho con una amplitud de 13, que me va a dar otra cosa, en vez de 12, como todos quisieron, porque la daba par, porque la marca de clase no te daba con coma. Entonces, son decisiones que toma la persona que hace el análisis de datos. ¿Se va entendiendo un poco? ¿O quedan más confundidos que antes? más o menos. O sea, es Entiendo, medio sí. complicado. Pero sí sirvió. Bueno, todavía no llegamos a la mejor parte, que es, en Desvío realidad, estándar. las de desvío estándar. Hasta acá tuvimos estas complicaciones con la medida de tendencia central. ¿Qué pasa ahora cuando lleguemos a las de desvío estándar? Las de desvío, la dispersión. Bueno, entonces, vamos a calcular la varianza y vamos a calcular el desvío estándar. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la varianza? Bueno, tenemos dos opciones de fórmulas. A mí hay una que me gusta más, que es la tradicional, no la segunda fórmula que aparece en la página 19, sino la anterior, porque me permite ver mejor y
en realidad me permite controlar mejor dónde me pude haber equivocado, si me equivoco. Por eso ahora les voy a mostrar cómo. Vamos a calcular la varianza. Siempre este es el orden, la varianza es lo primero que se calcula. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es, a partir del valor de la media, tengo que restar las marcas de clase, en este caso la marca de clase es 56, menos el valor de la media, que es 66,28. Nos quedamos con 66,2 para hacer más fácil las cuentas. Todo esto lo tengo que poner elevado al cuadrado. Elevado al... Bueno. Ahí está. Ustedes, por favor, si pueden ir haciendo esas cuentas. Y perdón, me faltó algo. Multiplicado por la frecuencia absoluta, que es, en este caso, 3. Bien. Acá tendría que hacer 68 menos la media. Todo esto al cuadrado. Multiplicado por 3 también. La de acá directamente no la hagan porque les va a dar 0, porque multiplicar por 0 va a dar 0. Y la de acá es 92 menos la media aritmética, que es 66,2. Todo esto elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, que es 1. Hacen esa cuenta y la van sumando, por favor. Profe, Sí. esto de calcular desvío estándar y variancia, ¿tiene más sentido cuando vos tenés dos grupos de datos distintos o no? Como para No, calcular cuál fue más eficiente y eso. no, porque en realidad la intención de calcular desvío estándar y media es cuando vos tenés una gran cantidad de datos, no esta cantidad de datos que yo estoy mostrando acá, y querés, a partir del dato de la media y del dato del desvío estándar, conocer cómo es la población de datos que vos estuviste recopilando. Ahora vamos a ver eso. Claro, porque si no, no le encontraba el sentido de hacerlo para un solo grupo de No, datos. ahora, por eso, ahora vemos el sentido bien. Nada, listo, genial. ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien hizo la cuenta, por favor? Después hay que dividirlo por 7. ¿Me van a hacer la cuenta a mí? A ver. Bien. Ahora sumaros. 665. Sí, está bien. Sumalos y dividirlo por 7. Ahí están poniendo los resultados en el chat. Bien. Dividiste por 7 ya, perfecto. A eso sacarle la raíz cuadrada. 141,6 dice que da. Confío en el compañero que lo hizo. $11,87. Bien. Profe, Entonces, el resultado del desvío estándar es siempre la raíz cuadrada de la varianza. es la raíz cuadrada de la varianza. No hay que hacer más Ah, nada. listo.
11,87 dijimos, ¿no? Bien. ¿Para qué hacemos esto? Fíjense una cosa. Obviamente acá le erramos bastante porque no tiene mucho sentido expresar estos datos. Pero supónganse, yo tuve una, insisto, quiero saber qué ropa, ustedes supónganse que para ir a OTN tienen que utilizar un mameluco, entonces según su peso yo voy a saber más o menos el talle de cada uno para poder hacer mamelucos. Entonces, si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes cuánto pesa, tardo mucho porque no solamente son ustedes, son todas las comisiones, toda la facultad. Ahora, calculé el promedio y el desvío estándar. El promedio me da 66,28 y el desvío estándar 11, y pico. Quiere decir que de 66,28 más 11, que se me va a 78 casi, y menos 11, que se me va a 54 más o menos, es el rango de valores con el cual yo me estoy manejando para conocer el peso de los estudiantes de UTN. Entonces, no necesito mirar todos los pesos, que pueden llegar a ser miles, millones. Mirando estos dos datos, de la media y el del desvío estándar, ya de alguna forma me da una idea de cómo son los valores y puedo llegar a tomar decisiones con respecto a eso. 19,8. ¿A qué te refieres, Nicolás? La raíz cuadrada de 141,6. No, 11,8. ¿Está bien? Sí, sí. Fíjate que lo que aparece como cuadrado en realidad es para diferenciar la varianza del desvío estándar. Es un símbolo que te aparece nada más. El cálculo que se hace es la raíz cuadrada de esto, para que te quede esto. Bien, insisto. El dato de la varianza, ¿qué me proporciona? Nada. Como hablábamos con Dani, no dice nada. No me sirve para nada. Me sirve nada más que para calcular el desvío estándar. Ahora, yo miro la media aritmética y miro el desvío estándar y me puedo hacer alguna idea de cómo son el total de los datos, cuál es la amplitud de los datos que yo tengo. Si tuviese la moda, también sería otro dato más que puedo llegar a saber como para poder tomar alguna decisión. ¿Se entiende más o menos? Obviamente acá tiene error porque yo, como les decía, el valor de la media no representa a nadie acá y el desvío está bastante corto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Poder, con dos datos, interpretar el total de los datos. Tener una noción de cómo es que se comportan todo el recorrido de datos. Eso parece que se hace realidad esto. Depende de lo que te pida graficar, Ezequiel. Si vos querés mostrar, generalmente se grafica, si vos querés hacer un gráfico de barras, por ejemplo, vas a usar la frecuencia absoluta. Para hacer un gráfico que represente con respecto al total, vas a hacer un gráfico de torta, seguramente. En este caso sería un histograma, porque dijimos que la variable era continua, así que es un histograma. Usar la columna de la frecuencia absoluta. Y la marca de clase. O sea, por ejemplo, para hacerlo en Excel, seleccionás estas dos columnas. Y ahí seleccionás histograma también. Sí, pero bueno, graficar se refiere en realidad al mejor gráfico que vos puedas llegar a hacer. En este caso, el mejor gráfico que se puede hacer es el de frecuencia absoluta. Si vos querés mostrar algo con respecto al total, insisto, es la frecuencia relativa, y ahí sería ya así un gráfico de torta. Sí, si dice graficar es para la frecuencia absoluta. Y no aclara nada. Profe, Claro, sí, Sofía, los de frecuencia absoluta, siempre que sea gráfico comparativo entre dos variables, ¿no? Los de frecuencia absoluta y el de marca de clase si tenés intervalos, y si no, el de los X sub I. Sí, Ignacio. ahí estuve mirando cómo hacía
que parecía que faltaba una columna en la imagen. Sí. Y no falta nada, es así. O sea, hice las cuentas del Excel de él y yo lo tengo tal cual lo hizo él. Ah, bueno, después lo vemos. ¿Viste que él tiene el 6080? Sí. Bueno, saca la potencia del promedio y se lo resta y eso le da la varianza. Y después a la varianza le hace la raíz cuadrada y le da 10,60. Lo que pasa es que yo no sé si esa imagen en realidad. A ver. Sí, sí, no te Si sabría haces, decir. si haces el promedio, si el promedio le haces potencia, te da 5.967. Si se lo restás al 6080, te da el 112. Bien, igual no Así que sabemos. no sé. Está bien. No sé, no se sabría decir exactamente qué forma lo han utilizado, porque como está dividido n y no podemos ver la celda lo que hicieron, pero bueno, sí. Y sacaron el promedio, la moda, la dispersión, varianza. Sí, pero la varianza, ¿dónde está calculada? Claro, lo que yo entiendo que hace ahí es como que desglosa la ecuación que está arriba. Hace una parte de la ecuación y después le resta la media al cuadrado. Ah, eso sí, pero no, La media al potencia. ¿Cómo? sí, 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 por eso, pero eso era lo que faltaba en la fórmula, eso es lo que te quería decir. Claro, pero no, es que hace esa columna, el 6080 le da todo eso. Claro, Y después lo único que hace es restarle darle al final, sí, pero porque está usando la otra fórmula, no la que estuve usando yo ahora, ¿eh? No, claro, sí, sí. No, porque había quedado la duda si estaba mal o no. No, la sumatoria solamente incluye lo que está dentro de esa fracción, de esa división. El menos, en la fórmula que estás mirando vos en la página 16 del módulo, el menos media al cuadrado está aparte. Se hace una Claro, sola vez claro. aparte. La sumatoria es para esos valores de la fracción nada más. Sí, es Claro. viejísima, sí, seguro. No sé si el mío estará mal al final, entonces, por lo que me Bueno, dijiste. después habría que ver si la media está bien calculada, pero después lo vemos si no. Dale. En realidad, fíjate si podés dividir también por el total de datos y no por 75, como habías puesto. Sí, y aparte es una foto de acá de UTN, porque si puso clase estadística comisión 1. No están los resultados de todos estos ejercicios, ¿no? No, ¿por qué no están los resultados de todos estos ejercicios? A ver, yo creo que ya lo dije también. Ah, porque pueden dar de maneras muy diferentes. Claro. Fíjense que yo acá elegí hacer intervalo de amplitud 12 y si otro elegía de 13, le va a dar cosas distintas y están todo bien y va a generar más confusión mostrar los resultados que no mostrarlos. En estos ejercicios sí, no están los resultados, porque ya les digo, se van a confundir mucho más. Profe, por ejemplo, si tenemos varios desvíos estándar, o sea, tenemos varios grupos de datos con muchos desvíos estándar, ahí serviría hacer un gráfico, ¿no? De los desvíos, No, es que o los no desvíos tendríamos. estándar no se grafican. Lo único que se grafican son las Ah, frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, o las frecuencias relativas porcentuales. No, bien. los desvíos no se grafican. El tema de los desvíos, recuerden, anoten, tatúenselo. Cuando les piden que comparen dos resultados con respecto a los desvíos, o sea, básicamente cuando les piden comparar dos tipos de análisis de datos, cuando quieran saber cuál es el que estuvo, la colección de datos que se comportó de manera más regular, es cuando el desvío estándar es más cercano a cero. Las preguntas pueden ser muy variadas, pero cuando quieran analizar algo que se comportó de forma muy regular, es porque el desvío estándar tiende a cero, o es el más corto. Cuando quieran analizar algo que se comportó de forma más irregular, el desvío estándar tiende a ser un número muy grande. Eso anótenlo porque eso es lo que se pregunta siempre en los ejercicios.